Habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Muy buenas de nuevo. Otro día más, bajo su abrigo, bajo el abrigo del Altísimo, tenemos el honor de poder acercarnos a usted con un tema tan interesante, tan importante, tan apasionante y tan necesario, porque la sociedad está llena de afanes, llena de estrés, llena de amargura, llena de muchos problemas que son emocionales, muchas veces precisamente por esa falta de paz que solamente podemos encontrar en las cosas del Señor, porque la eternidad ha sido sembrada en el corazón del hombre, dice Eclesiastés, y no hay forma alguna, porque esa eternidad se sembró para buscar a Dios, que nada de este mundo pueda saciar. No hay manera alguna en la que podamos llenarnos de nada que nos pueda saciar, que no sean las cosas del Señor. Por eso la paz, Cristo es el príncipe de paz, nosotros no podemos encontrarla, ni el gozo, ni ninguna otra cosa. Por eso ni ansiedad, ni estrés, nada de eso es algo que un siervo, una sierva de Dios, andando correctamente y en su voluntad, porque a veces hay periodos de tiempo que Dios pueda permitir, eso no podemos descartarlo, como en el caso de Job, pero a la larga debemos de caminar en paz, vivir en paz, tener paz, si estamos haciendo las cosas correctamente y Dios está a nuestro lado. Quiero introducir muy breve, porque estamos hablando de este tema ya con nuestro habitual contertulio, que después presentaremos y seguiremos adelante avanzando, y un vídeo que veremos primero muy interesante también, pero quiero hablarles lo que nos dice en 1 de Pedro 5:7. En este pasaje nos habla de que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y yo quiero subrayar aquí, como en el Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga. La cuestión es si la echamos en una botella de alcohol, si la echamos en compras, irnos a compras compulsivas, si la echamos la ansiedad viendo televisión, si lo que hacemos es tomar una pastilla que supuestamente nos va a liberar de la opresión, si lo hacemos cometiendo algo que nos agrada, pero que realmente no va a mejorar ni a cambiar el estatus, la situación que generó ese problema. Pero aquí nos dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y en 1 de Pedro 5:7, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por tanto, la pregunta es, ¿cómo estamos andando? ¿Estamos echando toda nuestra ansiedad, parte de nuestra ansiedad? ¿La depositamos en Él realmente? ¿O sencillamente creemos que lo estamos haciendo bien y no lo estamos haciendo bien? De eso se trata, de analizar este cúmulo de cuestiones y ver si estamos viviendo en paz o no. Es un autoexamen, una autoanalítica, autocrítica que debemos de analizar juntos. Vamos a ver un vídeo y enseguida volvemos con más de este interesante tema. La Biblia enseña claramente que los cristianos deben evitar la preocupación. En Filipenses 4:6 se nos ordena: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. En esta escritura aprendemos que debemos traer todas nuestras necesidades y preocupaciones ante Dios en oración, en vez de preocuparnos acerca de ellas. También Jesús insta a los creyentes a no preocuparse. Él nos anima a evitar preocuparnos acerca de las necesidades físicas, como la ropa o la comida. Jesús nos asegura que nuestro Padre Celestial cuida de todas nuestras necesidades. Lo puedes leer en Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 34. Por lo tanto, no necesitamos preocuparnos por nada. Puesto que la preocupación no debe formar parte de la vida del creyente, entonces, ¿cómo puede uno vencerla? En 1 de Pedro 5:7 se nos instruye a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios no quiere que nos agobiemos llevando el peso de los problemas y las cargas. En esta escritura,
Dios nos está diciendo que le demos a Él todas nuestras preocupaciones y cuidados. Ahora, ¿por qué quiere Dios encargarse de nuestros problemas? La Biblia dice que porque tú le importas, así es tú le importas. A Dios le importa todo lo que te sucede, como está en Salmo 125. Ninguna preocupación es demasiado grande o demasiado pequeña para que tenga su atención. Cuando le damos a Dios nuestros problemas, Él promete darnos su paz, la cual sobrepasa todo entendimiento, está escrito en Filipenses 4:7. Desde luego, para aquellos que no conocen al Salvador, la preocupación y la ansiedad serán parte de sus vidas. Pero para aquellos que le han entregado sus vidas a Él, Jesús les promete: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11 del versículo 28 al 30. Tú dirás: es que mi problema es grande, o imposible de solucionar, o esta situación es muy dura, o un sinnúmero más de cosas. Te digo, no importa. Te pregunto, ¿realmente confías en Dios? ¿Realmente le entregas tus cargas a Él y tus preocupaciones? Esto es parte de llevar la vida cristiana, y debes mostrar que realmente la vives como has dicho. Levántate, enfrenta, confía en Dios y espera en Él. Espera en Él, como está escrito en... Como hemos visto en ese vídeo, nosotros no tenemos por qué vivir bajo el yugo de los afanes, de ese estado nervioso, de esa preocupación y de esos problemas que invadan nuestra vida y que nos hagan vivir una vida atormentada. Todo lo contrario, más bien debemos de vivir en la confianza del Señor. Hoy nuevamente tenemos un invitado, Eusebio Perona, que asiduamente nos visita, y bienvenido una vez más. Gracias. Buenos días. Bien, pues estamos a medio de tratar este tema, un día más. Sí, creo que ya es el cuarto programa que llevamos del tema, ¿no? Vamos es a que es ver, un tema sí, muy interesante y muy necesario. Es de mucha conocer. actualidad, ¿no? Vemos como la gente hoy en día va súper afanada, súper preocupada por todo. Se preocupan de todas las cosas. Claro. Si hay, como si no hay, si tenemos, como si no tenemos, si sale el sol, como si no sale, siempre hay preocupaciones, ¿no? Entonces yo me gustaría hacer un pequeño resumen rápido porque queremos terminar hoy, ¿no? Entonces hablamos de los afanes y hemos visto como también el chico del vídeo ha comentado sobre Filipenses 4, 6, 7, ¿no? Que habla precisamente de que Pablo nos exhorta, nos recomienda que no nos afanemos por nada. Por nada estéis afanosos, ¿no? Y nada es nada. Y nada es nada, ¿no? Hay que ver que Pablo también aprendió a vivir humildemente, ¿no? Él lo comenta también en unos versículos más adelante, los versos 11 y 12, aprendió a vivir humildemente y también a vivir en abundancia, ¿no? Sé vivir de una forma y sé vivir de otra, que es lo que nos cuesta hoy en día a la sociedad. Claro. Estar en un estatus y bajar... degradarnos. Cuesta mucho. Subir nos agrada a todos, fácil, pero cuando bajamos, ahí es donde está, es donde tenemos que aprender esa lección de no afanarnos por nada. Amén. Afán lo definíamos como la ansiedad, la preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente, la hace girar en diferentes direcciones. La preocupación también es la intranquilidad, el temor, la angustia, la inquietud ante circunstancias que igual ni ocurren, ¿no? Eso es lo que es la preocupación, ¿no? Son estas dos cosas, tanto los afanes como las preocupaciones, son herramientas que Satanás usa para desviarnos de nuestro propósito y del propósito que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y mantenernos en vilo para nada. Claro, mantenernos en un sufrimiento inútil, sin destino. No nos sirve para nada. Creo que lo comentamos, que el preocuparse y el afanarse no sirve para nada. Claro. Es simplemente, si la cosa tiene solución, no tienes que preocuparte, y si no la tiene, tampoco. Jesús dijo, por mucho que te preocupe, no va a aumentar ni un centímetro, ni un codo. Es que no se va a aumentar nada, no va a cambiar. Es imposible, y eso también va ligado, esa frase, no a la estatura, sino a la vida, ¿no? Claro. Nadie puede añadir un minuto a la vida que Dios tiene ni cambiar un resultado. Por ejemplo, una persona le está interviniendo o le van a decir si tiene un tumor o no. El que tú te preocupes no va a cambiar el resultado. No va a cambiar el resultado. Lo único que puede cambiar un resultado es la oración, la vida de fe, oración, pero jamás una preocupación. La preocupación
preocupación no mueve a Dios, la fe sí. Claro, es que el mismo versículo que hemos leído al principio no habla de que llevemos nuestras preocupaciones al Señor, sino nuestras peticiones, ¿no? Es pedirle al Señor y descansar en Él, ¿no? Luego hablaremos de la paz del Señor, ¿no? Muy bien. Entonces, el tema es ese, que a veces nos preocupamos y no sabemos que son mentiras del mismo diablo, como decía Pablo en 2 Corintios 2:11, que no le demos ventaja al diablo, porque ya tenemos que conocer sus maquinaciones, sus trampas, Claro. ¿no? Muchos creyentes viven así, viven con esa preocupación y no deberían vivir en esa preocupación. Hay que hacerles ver, como decíamos, que preocuparse y afanarse es pecado. Claro. Como cristiano es decir, desconfiar de las promesas que Dios dice, ¿no? Que Dios tiene para nosotros. Cuando tú le presentas tus peticiones, el Señor se ocupa de esas peticiones y tú tienes que descansar en saber, en tener plena confianza que si tú has pedido de acuerdo a su voluntad, Él te oye, y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que le pidamos vamos a recibir, ¿no? Amén, Entonces, claro que sí. descansar en Él y tener esa paz, ¿no? Hablábamos de las recomendaciones para los creyentes, ¿no? Que era, primeramente, teníamos que orar, como hemos dicho, presentando peticiones, no afanes ni ansiedades, con todo tipo de oración y ruego. Santiago explica cómo hay que orar. Dice, pida, en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, etcétera, etcétera, ¿no? Que va echada de una parte a otra. Hablábamos del nombre de Simón, antes el nombre de Pedro, que Simón significaba junco, que se balancea con la dirección del viento, y nosotros luego le cambió el nombre por Pedro, que es piedra. Es donde la piedra no la mueve el viento, ¿no? Entonces es una simbología, pero es una realidad que cuando conocemos al Señor, nosotros tenemos que cambiar del balanceo a estar firme, a estar de pie. Estabilidad, exactamente, que solamente Cristo la trae, ¿no? También teníamos que orar y luego dar gracias, ¿no? Que a veces se nos olvida ser agradecido. Muy importante, porque cuando se dan gracias se está teniendo un acto de fe, reivindicatorio de que uno sabe que lo que está aconteciendo está en la mano del Señor. Claro, pero no hacerlo como un formulismo, sino con una certeza de que Dios... Es difícil que se haga... La acción de gracias es difícil. Es que cuesta también, ¿no? A veces somos desagradecidos en ese sentido. Se nota sentido. Cuando hay una actitud agradecida. Se nota. Y Dios la nota, obviamente. Pero hay que confesarlo con la boca. Es importante. Y creerlo en el corazón. Claro, pero si tú lo crees en el corazón y no lo expones con tu boca, ni se enteran los demás, ni se entera el diablo. Porque el diablo no puede entrar en tu mente, pero cuando tú pronuncias algo, el diablo lo escucha. Y cuando tú le dices es el termómetro de tu estado. Claro, cuando tú le das gracias a Dios, el diablo está oyendo, ¿no? Y está ahí como de mal humor. Claro. Pues si podríamos llamarlo de esa forma, ¿no? Vencido. Entonces, la fe, en la Biblia también decía Pablo en 2 Corintios 5:7, que por fe andamos, y no por vista. O sea, el cristiano, el creyente, por eso se llama creyente, anda por fe. Y yo hacía énfasis en la palabra andamos. Andar significa movimiento. Claro. O sea, la fe tiene que andar, tiene que moverse. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y nombrábamos a los héroes de la fe, a Abel, a Noé, a Abraham y a Sara, a Jacob, a José, a Moisés, al mismo Josué, ¿no? Cómo ellos actuaron en fe. Ellos se movieron, el Señor les daba las órdenes y ellos actuaban, andaban, ¿no? Y si no hubieran andado, no hubieran forzado esa maquinaria, como muchos ahora mismo esperan ahí que el Señor haga. Sí, el Señor haga, pero tu parte tienes que hacerla tú, ¿no? Como los sacerdotes con el arca, cuando llegaron al Jordán, tuvieron que caminar y meter los pies en el agua, si no, no se para. Si no, el agua no se separa, ¿no? Entonces también decíamos que hay otra frase que estudiamos y que vimos que está en Efesios 4:27, que es no deis lugar al diablo. Dar lugar al diablo es volver a nuestra antigua manera de pensar una vez que hemos recibido una bendición de Dios, ¿no? Pusimos el ejemplo de la enfermedad. Dios te sana y luego el diablo viene porque el diablo contraataca. Decíamos que contraataca. El diablo ataca y cuando se ve vencido en el primer ataque luego contraataca. Y contraataca. Dios te ha sanado, pero dice no, Dios no te ha sanado. Tú sabes que Dios no te ha hecho eso. Tú sabes que a ti tú no te mereces ser sano, y te trae a la mente tu manera anterior de pensar sobre la sanidad y sobre la enfermedad. Así es. Entonces te roba, y por eso dice no deis lugar al diablo.
decíamos que teníamos que tomar algunas decisiones, 3 muy importantes para que el afán desaparezca y la ansiedad desaparezca y las preocupaciones de nuestra vida, que es poner la palabra de Dios como la máxima autoridad de nuestra vida, si recuerdas. Amén. Poner la fe total y confianza total en Él, y que Él respalda lo que nosotros le pidamos si está de acuerdo a su voluntad. Y luego el amor. Todo lo que hagamos tiene que estar moldeado por el amor. Claro. Y la fe no actúa si no es por el amor, lo dice también la palabra de Dios, ¿no? En fin, por aquí creo que nos quedamos, ¿no? Ajá. Entonces me gustaría... Hablábamos también de cómo que había una forma de pedir, de hacer y de pedir positiva y otra negativa. Jesús nos recomendaba en Mateo 6 que no debemos hacer tesoros en la tierra, ¿no? Claro. Y que sí deberíamos hacer una recomendación práctica, tesoros en el cielo. Estuvimos viendo cómo se hacían tesoros en el cielo, ¿no? Tesoros en el cielo se hacen cuando hacemos el propósito por el cual fuimos creados. ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos creados? Está en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya. En otras palabras, hemos sido hechos por Él. Creados en Cristo Jesús, eso habla del nuevo nacimiento, para buenas obras. Las obras no nos salvan, pero las obras están ahí, son consecuencias, ¿no? Yo no me salvo haciendo obras, sino hago obras porque soy salvo, ¿no? Claro, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces Efesios habla de eso, ¿no? De materiales. Esos son los tesoros que mandamos, las buenas obras. Lo que hagamos aquí, eso nos está esperando aquí en el cielo. Lo que tú ganes, los bienes materiales que tú poseas, todo lo que tú poseas, allí no va a ir nada, ¿no? Porque nada de lo que hay en la tierra que sea corrupto puede llegar al cielo, ¿no? Hay que construir. Hay que construir mediante esas buenas obras. Entonces, el propósito de extender el reino de Dios es lo que significa mandar obras al cielo. Vivimos para extender el reino de Dios. Ese es el propósito de todo creyente, ¿no? Claro. Y únicamente viviendo para esos propósitos es cuando realmente tenemos una vida plena. O sea, tú si quieres conseguir una plena satisfacción en tu vida, es decir, estoy contento con mi vida, tienes que dedicar tu vida al propósito por el cual Dios te ha creado. Se alcanza la armonía con el Creador. Claro, es la única manera. Y... Es como afinar una guitarra a las notas estándar. Una persona que se afina al propósito de Dios tiene esa armonía. Esa armonía. Fluye como cada cuerda de la guitarra. Imagínate, pues los 9 elementos del fruto del Espíritu. Tiene la paz, tiene el gozo. Y es curioso que muchos aprenden a tocar instrumentos por oído. Y yo ni por oído ni con 3 maestros. Porque lo he intentado tocar por la guitarra, el oír viene. Por el oír. Por el oír la fe. Por el oír vienen tantas cosas, ¿verdad? Claro. Lo bueno y lo malo. Claro. Bueno, la clave está en el capítulo 14 sobre esto que estamos comentando, Romanos 14, versos 7 y 8, que dice, porque ninguno de vosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Igualmente. Así que, sea que vivamos o sea que muramos, le pertenecemos a Él. No somos, él es nuestro Señor, es nuestro dueño y nosotros le pertenecemos a Él. Made for Jesus. Claro, estamos hechos por Él, fabricados. Sí, porque alguien que esté escuchándonos que no sepa español, ¿no? Que sepa inglés. Mi inglés no es muy bueno. Pero muy bueno, no, ni el mío tampoco. El negocio de nuestras vidas no es agradarnos a nosotros mismos. No debe de ser. No, Dios no nos ha diseñado, su palabra no dice nada sobre cómo agradarnos a nosotros mismos. La Biblia Aunque el apóstol Pablo dice, pero todos buscan lo suyo. Todos buscan lo suyo, exactamente. Eso está en la carne, en la vieja naturaleza. Eso es nuestra lucha diaria. Es un fruto, por llamarlo así, de la carne, ¿no? A nosotros mismos, sí, ¿no? Estamos diseñados, el propósito, el trabajo, el ministerio de todo creyente es agradar a Dios. Cuando hacemos algo que no le agrada a Dios, estamos rompiendo nuestro trabajo, como si trabajaras en una empresa y no hiciera lo que se te encarga, ¿no? Entonces el jefe no puede estar a gusto porque hay una deshonra, una deslealtad. Claro, es que hemos sido diseñados para servir. O sea, el ser humano ha sido diseñado y la palabra de Dios lo prepara para el servicio, para el ministerio, para el trabajo. Entonces, cuando no lo hacemos, y esto es lo que muchos no comprenden,
no comprenden que el servicio a los demás es lo que da una satisfacción plena a nuestra vida. Muchas personas piensan que ahí pierden, que si sirven a los demás, ponen a disposición sus bienes y sus cosas, pues están perdiendo y que lo haga otro. Es la mentira. Pero así no encuentran la satisfacción, el equilibrio, la armonía. Por eso con el vemos Padre. tantos, digamos, personas ricas, personas que tienen muchos bienes materiales que no son felices. ¿Por qué? Porque Y su psicólogo les dice, mira, coge una ONG y avala la Fundación por los Leones que están en peligro de extinción, por las aves de no sé qué, claro. y van, se echan la foto, hacen un documental, porque tienen que encontrar, tienen que llenar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Entonces claro. se cumple la palabra sin que lo sepan ellos, ¿no? Claro, sí. Y como los psicólogos, los psiquiatras de pago privado les aconsejan esas cosas. Claro. Hace una fundación, crea, da para los pobres. Muchas personas influyentes, famosas, que tienen fundaciones, que han creado fundaciones sin ser creyentes, y es por lo que tú dices. Una manera de sentirse un poco en equilibrio, porque el ser humano necesita, ha sido creado para buenas obras, aunque no lo entienden aunque no entienden, están cautivos, ¿no? Claro, y no pueden, pero es que hemos sido todos creados, tanto los que creemos como los que no creen, para ese propósito, para buenas obras, y cuando no andamos en ellas, pues no estamos, el ser humano no se siente está lleno, incompleto. Es como el tema de la terapia de los abrazos, por ejemplo, que hasta en Madrid salió, se regalan abrazos, salió en la tele. El problema es que el ser humano ha sido hecho también para recibir amor, para dar amor y recibir amor. Claro. Y hay personas y que para se están comunicarse con los demás. pero nos volvemos tan egoístas, ya sin el Señor me refiero, que ya pues te dan un abrazo y parece que experimenta algo sobrenatural. Claro. Además yo noto cuando el abrazo es sincero, ¿no? Es que eso se nota, ¿no? Cuando es fingido, cuando te dan un abrazo por dártelo, o cuando te dan un verdadero abrazo, ¿no? Y entonces eso transmite el contacto entre los seres humanos, conlleva eso, el recibir y el dar. Cuando tú te das un abrazo con alguien, estás recibiendo el abrazo del otro, pero tú también estás dando el abrazo, ¿no? Y entonces es un binomio perfecto, ¿no? Para recibir y para dar. Claro, ¿no? que sí. El Señor, Él es Señor tanto de los que viven, para que Él nos gobierne como Él quiera, nos dirija, pero también es el Señor de los muertos. Claro. Pues habla este versículo de sea que vivamos o que muramos, ¿no? De los muertos, ¿para qué? Para darles vida. Claro. Para darles vida y para levantarlos, ¿no? Estamos hablando de muerte espiritual, de las personas que están muertas, no físicamente, pero espiritualmente no saben dónde van, no saben qué función tienen en la tierra, andan desesperados, porque no conocen a Dios, no conocen el amor de Dios. Rumbo. Van sin rumbo, han perdido la brújula, como yo digo, y la mejor brújula que hay en la tierra es la Biblia, es la palabra de Dios, no falla, ¿no? El GPS moderno... Y sin campos magnéticos que la hagan variar. Sí, es verdad. Sí, ¿no? Algunos cristianos son diferentes en fuerza, son diferentes en dones, son diferentes en capacidades, pero para el Señor lo que debemos hacer, sea la condición que tengamos, es buscarle y servirle. Claro que sí. Y servir a Dios es servir al que tienes a tu lado. Hay que empezar por ahí. Como dice la palabra de Dios, si dices que amas a Dios al que no ves y no amas a tu hermano al que estás viendo todos los días, estás inventándote una falacia es una gran mentira, ¿no? Pero hay personas que están ahí en ese campo, que no salen, y a nosotros nos cuesta. A veces uno dice, madre mía, lo que tengo que hacer ahora para hacer una ayuda a alguien, y uno como que se siente un poco en pérdida, ¿no? Pero cuando termina y concluye de hacerse, uno siente la satisfacción, ¿no? Viene como una recompensa de parte de Dios, viene es sobrenatural, es espiritual, viene una satisfacción de decir, es la paz interior, se ha hecho lo que hay que hacer. Claro, entonces, además siervos inútiles somos, pero viene esa satisfacción de haberlo hecho. Y hay personas que dicen, una mudanza, no puedo, y se van y luego están deprimidos todo el día, están amargados. Y el que está en la mudanza a lo mejor dice, ay, yo podía estar como otro en el cine, no sé qué, pero cuando termina satisfecho, termina con gozo. Cuando tú haces algo por alguien, que de hecho cuando lo haces por alguien lo estás haciendo por ti mismo, porque si no viene lo que tú bien has dicho, la incapacidad de decir he podido hacer algo y no lo he hecho, ¿no? Y eso se queda ahí en tu interior, ¿no? Y te está quitando la paz. Más vacío todavía. Esa paz que hablaremos ahora, esa paz desaparece. No tenemos paz, estamos intranquilos. A cualquier comentario que nos hagan respondemos mal. Si es la esposa, si es los hijos. ¿Por qué? Porque necesitamos la paz interior, ¿no? La paz interior la trae el hecho de hacer
aquello a lo que estamos diseñados por Dios para hacer. Amén. Andar en buenas obras. Claro. Y eso está clarísimo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay personas que son pobres y no pueden invertir en dinero, pero sí pueden invertir en oración, sí pueden invertir en trabajo, Claro. en tiempo de dedicación, de oración, Claro. de intercesión. O sea, Muchos tipos a de veces pensamos que invertir en el reino estamos hablando de dinero, ¿no? Que también, ¿no? Dios, cuanto más abierto estés tú a ayudar a los demás, más te va a bendecir económicamente. Eso yo lo tengo claro. Yo no creo en esto de la prosperidad como se está predicando hoy en día, pero sí creo que somos prosperados para poder cumplir el propósito Claro, de Dios. por supuesto. Si tú necesitas dinero para que el propósito de Dios se cumpla en ti y ve Dios que tú eres fiel en lo poco, Él te va a levantar A en su lo mucho, tiempo, a su claro. tiempo, claro. No cuando uno quiere. Claro, no. El tiempo todo está en las manos de Dios. Es de soberano. Y soberano significa que hace lo que quiere cuando quiere. Exactamente. Entonces, eso es invertir. Trabajo, tiempo, dedicación, esfuerzo, dinero. Pero en la medida en que Dios te ha capacitado, Dios no te va a exigir más. Como hay algunos ahora que dejan expoliados a las personas, los dejan sin dinero, incluso les piden las escrituras de las casas, los dejan en la calle. Sí, Dios no te va a pedir eso Claro, nunca. claro. Dios, al contrario, te va a bendecir si en ti está el ánimo de ser dadivoso y de ser un buen cristiano en el sentido de invertir en su reino, que es a lo que Amén. Dios nos ha llamado. Sí, señor. Vivir para extender el reino de Dios tiene que ser el propósito de todo cristiano. Que todos tengan la oportunidad de conocerlo, ¿no? Amén. Bueno, Jesús habló mucho sobre los afanes. Hemos visto como Pablo nos dice en Filipenses que no nos afanemos, pero es que Jesucristo nos lo dice muchas veces en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, vemos las veces que nos lo dice. En el verso 25 dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber. En el 26 dice, las aves del cielo no se preocupan, ni siembran, ni recogen, pero el Padre Celestial las alimenta. Dice, no valéis vosotros más que ella. Así que por amontonar no va a ser no va a tener más que paz, va. porque más paz que un gorrión no vamos a ver en ningún ser humano, ¿eh? Y no van al psicólogo, no Qué van a la bueno, consulta. Ni No se cogen cuentan depresión. preocupados por qué van a comer el día Nada. siguiente, ¿no? Siempre cantan al amanecer y a recolectar. Ese es el ejemplo que pone Claro. Jesucristo. ¿Por qué si ellos no se preocupan? Nosotros que somos la joya de la creación, ¿por qué nos tenemos que preocupar? Entonces también habla de lo que tú lo comentabas antes, de añadir un codo a tu estatura o añadir un minuto a nuestra vida. No, O no cambiar el podemos. resultado de un dilema. No podemos, es imposible. También habla la segunda vez que habla de que no os afanéis, porque lo dice en este pasaje de Mateo 6, del 25 al 34, lo comenta 4 veces, ¿no? Dice, porque la segunda vez dice, ¿por qué os afanéis por el vestido? Considerad los lirios. Pone otro ejemplo de la naturaleza. Cómo crecen, no trabajan ni hila, pero Dios dice que los vistió aún mejor que a Salomón, ¿no? Y luego pone otro ejemplo, y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el fuego, que es tan preciosa. Hoy en este viaje que hemos hecho hemos pasado por ahí, por toda la zona de Úbeda, los cerros que llaman de Úbeda, unos campos preciosos con la hierba verde. Pues dentro de unos meses esa hierba está marchitada, Claro, ¿no? Pone el ejemplo Jesús sobre eso. Entonces dice, ¿por qué os preocupáis? De estos versículos se saca el principio básico, que si Dios guarda, cuida y protege la naturaleza, ¿cuánto más nos va a cuidar a nosotros? Amén. Sin ¿verdad? duda, sin duda. La tercera vez que dice, no os afanéis, está en el verso 31. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y aquí nos compara con los gentiles, ¿no? En el verso 32 dice, los gentiles hablan así. Nos compara con las personas que no conocen al Señor, ¿no? Es lo que simboliza a los gentiles, ¿no? Entonces dice, ellos buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Lo buscan, se afanan, Claro. pelean, luchan. Y viven en un estrés, porque solo están buscando, es que es el pan de mis hijos, es que es mi sueldo, es que es mi comida, que es la preocupación. Y es verdad que hay una responsabilidad, responsables tenemos que ser, pero hasta cierto Pero punto. una cosa es ser responsable, ¿eh? Y otra cosa es estar preocupado por todo. Claro. ¿No? El que está preocupado por todo es que ni ejerce bien su trabajo. Si está preocupado por si esto, por si aquello, por si su hijo, que su esposa, que si su familia, que su jefe, que si... Claro. Vive en completa agonía, Claro, ¿no? Entonces no es así. Sin vivir.
El verso 33, que es tan famoso, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. En otras palabras, está diciendo, en primer lugar, lo que tú tienes que hacer es que el reino de Dios se extienda, que tu vida sea una vida de justicia, que seas una persona justa, y todas tus necesidades Dios las va a añadir. Provee. Eso es una de las grandes promesas que yo me encuentro en la Biblia. Ocúpate de agradar a Dios y hacer su voluntad, y Él se ocupará de tus necesidades secundarias. Pero lo primero es Él. Muchos lo hacen al revés. Se preocupan primero. Y dejan a Dios lo Y último. dejan a Dios en es segundo que no plano. tengo tiempo porque tengo esto, como la excusa. Me acabo de casar, he comprado Sí, una yunta sí. de bueyes. Tengo... Sí, y voy a probarlos. Los he comprado y después los pruebo. Entonces, Eso lo no- primero el Señor. Claro, lógico. Y después se suele lo demás. poner en segundo plano. Y muchos cristianos también lo hacen así, no nos debe de escapamos. ser, pero- Hay cristianos que ponen sus prioridades por delante de las de Dios. En Colosenses 3:9 dice que tenemos que buscar las cosas de dónde. Del cielo, de El arriba, cielo. donde está Cristo escondido. La primera opción es el cielo, Claro. y después la tierra. Pero primero la prioridad tiene que ser Dios. Las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba, Claro. ¿no? Amén. Donde está Cristo, ¿no? Amén. Y la cuarta vez que dice Jesús no te afanes, está en el versículo 34. Dice, sí, que no te afanes por el día de mañana, porque Lo el que día va a de pasar. mañana traerá su propio afán. Y hay personas Basta que cada día. viven preocupados por lo que va a pasar Claro, mañana. claro, ¿Y viven qué en va a ser el... de mí? ¿Y qué no sé qué? ¿Y si me da una enfermedad? ¿Y si me muero? ¿Y qué va a pasar conmigo? Y eso es un sin vivir. Eso, claro. Mañana ya se verá lo que Eso pasa. Son las herramientas. Si viene el de- Señor antes, nos lleva, o si cae una bomba y no estamos. No, es que no sabemos. O sea, ¿Para qué? tú sabes, yo no sé lo que va a pasar dentro de Claro, un minuto, por pero Dios sí lo supuesto, sabe. por supuesto. Entonces, confía en Él. Deposita tu confianza en Él y no te afanes que mañana va a pasar o que no va a pasar. En verdad, muchos hoy están afanados por si mañana o los de las elecciones están preocupados, pero si enfocáramos las elecciones en Cataluña, si enfocáramos el tema desde el punto de vista del Señor, todo se arreglaría. Claro, en vez de sí. tantas caceroladas, tantas salidas a la calle, tantas historias, que al final lo que hacen es crear odio entre Claro. bandas, entre bandos. Entonces, Un ambiente si hostil. lo miráramos de acuerdo a la palabra de Dios, miráramos el bien de los demás, si yo quiero lo mejor para ti y tú quieres lo mejor para mí, pues no hay problema. Claro, se todo resuelve va a cualquier ir bien. cosa. Entonces, llevar todas esas cosas, en vez de tanta huelga, tanto problema, a las manos de Dios. Lo que pasa es que la sociedad hoy en día vive de espaldas a Dios. Claro, y ese es ese el problema. Y el diablo quiere dividir, porque donde divide, vence. Entonces, Conquista. cortamos por Las aquí, tinieblas repartimos ganan terreno. el espíritu ese, el espíritu satánico, el de la división. Claro. Pero ¿qué pasa porque estemos unidos? ¿Qué pasa porque Cataluña pertenezca a España o España pertenezca a Cataluña? Yo qué sé. Independencia. ¿Qué importa? Quieren independencia. Porque la obra del mismo diablo Claro. divide y vencerá. A grupo, ve separando grupos. Es y- el ADN de Lucifer, que quiso ser como Dios y entonces se rebeló, cogió un tercio, y eso está en todo, en el ser humano, en la carne. Sí que me gustaría leer este versículo en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propios afanes. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Claro. Ocúpate de los de hoy. Además que hemos sido creados para pensar en hoy, ya Claro, si pensamos en mañana claro, nos desbaratan. Claro. Como el malabarista que lleva 3 o 4 palos ahí en danza, no le metas 7 de golpe, que no puede. Déjale con los de hoy, No puede. con los que lleva. Bueno, los afanes nos hacen olvidar al Señor de las promesas, ¿verdad? Claro que sí. Cuando tú estás afanado, preocupado, con ansiedad, porque empiezas por el afán, luego te viene la preocupación, luego te viene el estrés, luego te viene la crisis de ansiedad que se llama, ¿no? Y acabas Se puede mal. acabar en depresión. y todo. Acabas en depresión total, ¿no? En una que tienes que ir a los psicólogos, que los Sí. psicólogos no te van a solucionar nada, te van a dar ¿cómo se llama eso? Ansiolítico. Ansiolítico que tú comentabas el otro día. Que se podría, hace años ya, llegar a la luna poniendo una pastilla encima de otra, Fíjate. o toda la cordillera del Kilimanjaro, pero esto te estoy hablando hace unos 7, 8 Pues sí, años ya. que vi yo el Ahora- estudio, no sé por dónde ahora irá. se llegará a Marte. Júpiter, Marte, A no Marte. sé, no lo sé. Pero la verdad que quiero buscarlo, quiero ver Claro, por dónde claro, va eso. bueno, pues sería interesante saberlo. Vemos un ejemplo en Marta, ¿no? Marta, en el capítulo 10 de Lucas, vemos como la hermana de Lázaro y de María
es un ejemplo sobre estos afanes que nos hacen olvidar las promesas de Dios y nos hacen olvidar quién está a nuestro lado, ¿no? Amén. Jesús estaba cerca de su muerte, ¿no? Y Marta, María y Lázaro eran su amigo. Tenía un círculo de amistad donde los quería, los amaba y quería estar con ellos, Claro. ¿no? Porque se acercaba a la muerte, él lo sabía, y quería estar con ellos, ¿no? Y por eso le riñe o le llama la atención Sí, a sí. Marta, Está molesto. porque Marta estaba haciendo una cosa buena, estaba preparando la cena o la comida para el Señor y el resto, ¿no? Pero hay a veces cosas más importantes Claro. que el afanarse por la comida y todas las cosas, sino escuchar a Jesús que Claro. está a tu lado, ¿no? Tú tienes un problema y en vez de afanarte, escucha a Jesús que ha venido a verte, ¿no? Como ocurrió con Marta. Dice, Marta, Marta, le dice en el verso 41, afanada, turbada, intranquila, estás con muchas cosas, pero solo una cosa ahora mismo es necesaria. Claro. Y Marta, tu hermana, ha escogido la mejor parte, que es la que estar a mi lado, ¿no? Que yo deseo que estéis a mi lado, ¿no? Muchas veces Jesús desea que estemos a su lado y por esos afanes y esas preocupaciones estamos lejos. Y el desencadenante es que en lugar de estar sirviendo y atenta a la voz de Jesús, estaba pendiente de Claro, otros. claro. Y eso pasa muchas veces en la iglesia, Sí. que uno está pendiente de otro. Sí. Y entonces eso lo que hace es desconectarse. Que es lícito. Sí, A veces pero son me refiero- preocupaciones lícitas. Pero Pero me refiero diciendo yo sirvo y por qué ese no, por qué esa no. Pero en ese momento lo que Jesús también le recrimina es decir, no te desconectes de la onda, Claro, del claro, espíritu. O sea, claro. no mires lo que los demás hacen ahora mismo porque están conectados a lo que yo estoy diciendo. Tú estás sirviendo, pero estás conectada, no desconectes. claro. No mires a los demás, no mires la paja en el ojo ajeno, no mires lo que... Tú ocúpate de ti. Claro. Y tú claro. séme fiel, tú. Ya los demás... No, él estaba preguntando de alguna manera a Marta que cuál era su prioridad, estar con él o afanada en son las cosas que tareas. despistan, pero Claro. también son cosas que... Porque dice, no tienes cuidado de mi hermana, que no me está es que- ayudando. Es que yo le a tú". reprochó incluso a Jesús, ¿no? O sea, le dijo, oye, dile a mi hermana que me ayude. Y él le dijo, no, vente tú aquí, que tu hermana Claro. ha elegido la mejor parte, ¿no? Claro. Los afanes nos hacen perder el foco de lo divino, ¿no? Es lo que le ocurrió a Marta, ¿no? Los ojos deben estar puestos, enfocados solamente en Siempre. Jesús, que Amén. es el autor, o sea, de donde proviene la fe, y el consumador, el que la puso en práctica, ¿no? El Claro que que demostró que él creía y él actuó en cada momento en fe. Por eso dice el consumador de la fe. También vemos en otra ocasión cuando murió su hermano Lázaro, también en el pasaje de Marta, ¿no? Estaba tan intranquila, tan conturbada, por el momento que se olvidó de que el Señor tenía autoridad para hacer Claro, lo que quisiera, ¿no? podía A veces resucitarlo. ocurre eso en nuestras vidas. Claro. Estamos tan afanados, tan preocupados por las cosas Nos que nos pasan. ciega, ese afán nos ciega la fe. Nos ciega y Ahora. no recurrimos al que está al lado nuestro siempre, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré hasta el fin. Eso es otra de las grandes promesas, ¿no? Él está con nosotros. Entonces, tú tienes un problema, tú necesitas pedirle, pídele y espera, ten paz, ten tranquilidad, confía en Él, que Él está ahí a tu lado. Entonces aquí ocurrió algo parecido. Estaba Jesús con ellos cuando vino, estaba muerto Lázaro, ¿no? Y le dijo Jesús, no te preocupes, Marta, tu hermano resucitará. ¿Y qué pensó ella? Que sí, claro, que resucitará Claro. en el futuro, En el día del juicio. En el día del juicio, tal. Ella no se daba cuenta que Jesús, la resurrección y la vida estaba ahí, delante de ella. Claro que sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Y Jesús le tuvo que decir en Juan capítulo 11, 40, dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Claro. La verás presente, ahora verás la gloria de Dios. Y Lázaro resucitó ese mismo día. Y todo el duelo que había, la congoja que había, se convirtió en gozo. Claro, y muchos quedaron en evidencia Oh. que quisieron matar a Lázaro. Fíjate que ocurre un milagro y van a por él. Pues tú imagínate Nacieron el los cuadro. problemas para Lázaro. Hoy ocurre lo mismo. Imagínate tú el cuadro ahí. Jesús resucitando a Lázaro y luego había personas que encima Persiguiendo a Jesús y a Lázaro. persiguiendo a Jesús y a Lázaro para matarlo. Sí. El A Salmo veces- 23, el verso 5, dice, aderezas mesa. Esto es otra gran promesa si la entendiéramos bien. Adereza mesa, o sea, preparan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quién son mis angustiadores?
pues la pobreza, la ansiedad, la enfermedad, los dolores, la crisis, la falta de trabajo. Claro, Todo eso está temor, ahí. espíritu de temor, todo lo que viene. Pero nosotros miramos Amedrenta, eso y claro. no miramos que Dios prepara una mesa llena de bendiciones, llena de respuestas a todos esos problemas, y nosotros la ignoramos. Claro. Las promesas están ahí para agarrarnos a ellas, aferrarnos a ellas, hacer nuestra parte y recibirlas. Entonces, Dios te está preparando una mesa en presencia de todos esos problemas. Agárrate a la palabra. Hay que dejar de ten mirar al confianza problema. plena, Claro que ten sí. paz plena y recibe las bendiciones. Esa mesa que Él ha preparado. A Alzaré- veces comemos migajas del suelo. Claro. Cuando la mesa está llena de cosas preciosas y cosas extraordinarias para nosotros, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el Mi problema es socorro que viene en del los Señor. problemas no. Yo veo, hay un ejemplo muy ilustrativo. Cuando somos pequeños, yo me recuerdo con mi padre la chimenea, hace ya muchos años, y prende un fuego. Ese fuego es como la fe, ¿no? Pero el niño pequeño quiere que haya más fuego y de golpe le mete un montón de troncos en ansiedad, ¿no? En afán. Uno, otro, Y echaba otro, otro. papeles porque Y- se encendían más rápido. Pero ¿sabes qué pasa? Que al echar tanto, se ahoga el fuego y el poco fuego que hay se viene abajo se apaga. y se queda humeante. Entonces, de alguna manera, la fe, si le echamos un problema, otro problema, la vamos a ahogar. Entonces, como tú dices, tranquilo, no te preocupes, no le metas. Vamos a tener el fuego que tenemos, vamos a creer, vamos a estar con la mirada puesta en la palabra de Dios, que no nos cieguen los problemas, porque la misión del enemigo, como tú bien has dicho, es cegarnos. Claro. Y Pedro estaba andando por encima del mar, pero hasta que vio las circunstancias, entre comillas, los temores que podemos tener, los problemas que nos puedan venir, las tormentas de la vida. Y ahí se hundió. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Pero fíjate que estuvo andando. Sí, claro. Y en el momento de andar no dudaba. Luego nosotros podemos caminar por encima de los problemas o ahogándonos en También los tuvo problemas. Pedro una cosa buena, que Por fue el supuesto, único fue que salió valiente de y la saltó. barca, ¿no? Pero a donde voy es que o estamos por encima del problema o por debajo del problema. claro. La diferencia la marca la duda. La duda. Tú puedes tener los mismos problemas y andar por encima. Y puedes tener los mismos problemas y ahogarte en Y ellos. hundirte, claro que sí. Y Pero todo depende, el punto neutro, el equilibrio, está en que creamos a Dios. Muchas veces Dios permite que andemos por estos temas para que nosotros, porque Él sabe qué clase de fe tenemos. Pero nosotros, Dios permite a veces que pasemos por dificultades y problemas con el propósito de que veamos nosotros la clase de fe que tenemos. Claro, sin duda. Y entonces demostrarnos que no es lo que tú digas, sino lo que realmente crees. Porque tú puedes decir que crees, pues repetir la frase que tú crees, eso no te hace creer. Claro. Lo que te crees es algo profundo, Claro. algo que está dentro de tu ser que dice, yo estoy tranquilo, confío en Dios, no tengo duda, y yo voy hacia adelante, ¿no? A pesar de las dificultades. ¿Qué es lo que nos diferencia de las personas que no conocen al Señor? Que tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas dificultades quizás, Amén. pero nosotros tenemos la confianza, la fe plena de que hay alguien detrás que nos respalda. Y ese alguien no es otro que Dios. Claro. Pero para Sin eso duda. tenemos que creer firmemente en Él, ¿no? Mm. Entonces, vamos al tema de la paz. Vamos para allá. La paz de Dios es el resultado de no afanarse. Mm. O sea, eso está claro. Es el don más preciado de nuestra alma. Es un pulso, la paz Sí, sí. y el afán. El afán, sí, exactamente. Entonces, aquel brazo que esté más fuerte es el que va a vencer, Claro. ¿no? ¿Cómo se adquiere fuerza en ese brazo? Pues a través de la palabra de Dios, Alimentándonos a través de de la ella. intimidad con Dios, que a veces no tenemos esa intimidad que Él quiere. Él nos cita cada mañana, Él nos cita cada momento. amén. Y nosotros a veces no acudimos a la cita, ¿no? Entonces, esa paz interior se refuerza a través de la comunión, de la intimidad. Dios nos ha creado también para que tengamos Amén. comunión e intimidad Claro que con sí, Él. por supuesto. Intimidad es cerrar la puerta y estar frente a Él y hablarle, presentarle nuestras peticiones, pero también escuchar lo que Él quiere decirnos. Esa paz se va a conseguir así. Si tú no dejas hablar a Dios, si tú no sabes escuchar la voz de Dios, tú no vas a tener paz nunca. Si tú necesitas paz, la paz la consiguió Jesucristo en la cruz del Amén, Calvario. claro que sí. Tenemos que ir a aquel que la consiguió. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. dice Él la Isaías. consiguió en esa cruz. Entonces, esa paz, que no es la paz con Dios, que hay diferencia, en la paz con Dios se recibe cuando nos convertimos. Claro. Cuando hacemos las paces Una con Dios. reconciliación. Es una reconciliación, es cuando uno nace de nuevo. Pero la paz de Dios
Es un estado. Es un estado y es necesario cada instante, cada momento de nuestra vida. La sin paz duda. que yo tuve ayer, tengo que pedirla hoy. Claro, y luchar por ello. Tengo que luchar hoy por esa paz. ¿Y cómo lucho? Pues buscando la intimidad con Dios, buscando los consejos del Claro. Espíritu Santo que se supone que mora en nosotros. Mm. Y recibir esa paz que Dios nos da. Él nos dijo, yo os la doy. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice, no la doy como el mundo la da. Hay otro tipo de paz en el mundo que no tiene nada que ver con la paz de Dios. Entonces, cuando yo recibo la paz de Dios, es una paz que nadie puede explicar. O sea, tú te pones a explicar por qué sientes esa paz y la paz y tú no sabes explicarla, porque es una paz fuera del entendimiento humano. Hay que entenderla con el Espíritu. Sí. Entonces, esa paz que Él nos transmite, que nos ganó en la cruz del Calvario, es la que necesitamos cada día. Amén. Y esa paz es como es un acuartelamiento, es una muralla donde tú vives dentro. Y esa paz te rodea. Y el enemigo no te puede tocar. Y el enemigo no te puede... En ese tipo de paz... A no ser que te salga de esa fortaleza. Si te sale, lógico. Si te sales de la fortaleza está el enemigo. Los dardos te van a dar. Claro, es normal, ¿no? Entonces, hay creyentes que no tienen la paz de Dios. Lamentablemente hay que hablarle. Yo me gustaría hablarle a la iglesia, que entendieran los pastores, que transmitieran lo que es la paz de Dios a sus congregaciones. Porque es el elemento primordial para despreocuparte, para confiar en el Señor. Es decir, mi paz os dejo, mi paz, ahí la tengo, que Él nos la da. La ha ganado con su muerte, claro, y nos la regala. Entonces, vamos a apropiarnos de eso. Necesitamos paz, acudamos a Cristo. Lo que pasa es que a veces se ha creado como que hay que decir que uno tiene paz porque si no parece cristiano de segunda. Y hay que tener, pero luego detrás del telón, detrás del telón, a lo mejor están las ansiedades, la pastillica, pero tenemos que ser honestos. Tenemos que buscar y escudriñar cómo está siendo nuestra vida espiritual. Examinarnos a nosotros mismos. Claro, porque si no vamos al médico, el médico no puede mandar la analítica, pero Dios es nuestro médico y nos tenemos que confrontar. Para eso nos tenemos que poner en el espejo de la palabra. Y ahí el médico divino nos escanea, nos analiza y nos va a hablar, nos va a decir dónde estamos fallando. Sí, así es. La paz aparece también en el tercer lugar del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Si tenemos el Espíritu Santo no tenemos excusa, claro. La paz la tenemos. Ahora, ¿qué hacemos con el Espíritu Santo que mora en nosotros? ¿Es un invitado especial? ¿O es un invitado de tercera que lo tiene ahí apartadico y cuando quiere decirte algo tú dices, cállate que aquí mando yo? Para eso hay que no proveer los deseos de la carne. Claro. Para vivir en el hay que vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es la situación. Vivir en el Espíritu. Dios no te ha capacitado, como hemos dicho antes, para que te sirva a ti mismo. Él te dice, anda en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Claro. Cuando tú andas en el Espíritu, tu carne está vencida. Un pulso vencido. Es un pulso vencido, pero cuando tú andas en la carne, el Espíritu está rinconado. Ahí no puede haber paz. Está ahí, pero no lo deja. Fíjate que la ansiedad, la falta de paz, realmente Dios la creó como una alarma al cristiano de que algo se había desviado y no estaba bien. Claro. Porque dicen Hebreos que no hubo reposo para aquella generación, porque andaban en sus caminos. Entonces se disgustó y dice que habiendo todavía un reposo para el pueblo de Dios, llevemos cuidado, no vaya a ser que nosotros no entremos en ese reposo. Claro. Luego, es como una alarma. Dios dice, igual que cuando el ladrón viene, hay alarma y toca, cuando el cristiano no tiene paz, examínese, porque algo está pasando. Es una luz roja que se enciende en el cuadro de mando. Es una luz roja que se enciende que hay avería. Entonces tienes que ir al taller, al taller del maestro. Es así. Y en su presencia nos va a restaurar para que tengamos esa paz. Así es. Entonces, un corazón que está controlado por el Espíritu Santo, que es lo importante, porque ahora estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Jesús hizo su papel, estuvo su tiempo aquí en la tierra como hombre, pasó ese tiempo, ahora está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros, pero ahora es el tiempo del Espíritu Santo. Y yo veo que se predica poco del Espíritu Santo. Se habla de Jesús, de lo que hizo, que hay que hablarlo, eso es evangelismo puro, pero hay que ser guiados por el Espíritu Santo en esta dispensación que vivimos, ¿no? Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. O sea, si nos conviene que yo me vaya es porque vamos a recibir algo de alguna manera mejor, ¿no? Claro. Entonces, el Espíritu Santo
que vamos a recibir mora en nosotros. Los discípulos estaban en el aposento alto, estaban muertos de miedo. ¿Qué ocurrió cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo? Se llenaron de poder. Se llenaron de poder y salieron y se comieron el mundo. Me seréis testigos, mártires, dicen Hechos 1. Testigos, en otro, exacto. Dispuestos a morir. Dispuestos dar a testimonio, o sea, puestos a dar testimonio de mí. El poder, la dinamita, que se traduce en griego, ¿no? Sí. Y entonces, ese Espíritu Santo está hoy en día dentro de nosotros, como seres individuales, pero también dentro de su iglesia. Claro. El Espíritu Santo mora en nosotros y en su iglesia, porque nosotros somos parte de la iglesia. La iglesia no son 4 muros. Claro y la sí. iglesia no es la iglesia de fulanico o la iglesia de menganico, es la iglesia de Cristo. Amén. Y yo me reúno en un local donde hay hermanos cristianos que sirven al Señor y se consideran iglesia. Amén. ¿No? Vamos a dejarnos de tantas denominaciones y tanta historia y tantos nombres. Algunos nombres son muy rimbombantes. Pero yo la llamo la Iglesia de Cristo. Claro. Y la Iglesia de Cristo es la que sirve a Cristo y la que es dirigida por el Espíritu Santo. Amén. No hay otra iglesia. Las demás se podrán llamar iglesias cristianas, pero los principios básicos son eso. Servir a Cristo, seguir las directrices de Cristo y andar en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo hoy en día, porque estamos en su dispensación, ¿no? Amén. Es importante eso, ¿no? La paz protectora, ¿no? Es lo que podemos llamar la paz que nos protege, ¿no? Si no nos afanamos y en lugar de eso llevamos al Señor nuestras peticiones, el resultado será una paz protectora e incomprensible en Cristo Jesús. Una paz que no se puede comprender, pero que está ahí. Claro. Cristo nos la regala. Es que es sobrenatural, no es racional. Claro, claro. Otra cosa que hay que decir es que los afanes tocan al corazón físico. Hay muchos enfermos de corazón, muchos enfermos tocan la salud en muchas áreas. Tocan muchas el tema áreas. y eso hay que tenerlo en cuenta. Trastocan ¿no? la salud. Eso incluso a las personas que no creen, hacerles ver y entender que no hablando ya de una forma cristiana, las preocupaciones y los afanes producen problemas físicos. Sí, sí. Como puede ser ataques de corazón, úlceras en el estómago, mil cosas, mil enfermedades. Muchísimas cosas. Porque ataca también, tanto ataca el espíritu, el afán y la preocupación, pero también físicamente no Desde ataca. la psiquis hasta el mismo cuerpo, Claro, Pablo el corazón, todo. Dijo, la paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos. Ahí está hablando del corazón físico también, ¿no? Sí, sí. Cuidará tu corazón. Cuando tengas en paz tu corazón físico va a durar más, ¿no? Claro que sí. Esta paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Por eso es sobrenatural, no se puede entender. Claro, es que cualquier... Es un nivel más alto de lo natural. Si tú quieres analizar la paz de Dios, no puedes con tu mente humana, es imposible. Entonces tenemos que tener paz. Dios quiere darnos lo que necesitamos. Quizás no lo que creemos que necesitamos. Él quiere darnos lo que necesitamos, ¿no? Entonces no debemos permitir que Satanás reemplace con afanes y preocupaciones y también con úlceras y problemas físicos la paz y la tranquilidad que Jesús compró para nosotros en la cruz, ¿no? Así es. Efesios 2:14 dice que Él es nuestra paz. ¿Quién es Él? Cristo, ¿no? Claro. Si le tenemos a Él, se nos impregna. Y que es un esa mandato. paz. Claro que sí. O sea, el no preocuparse es un mandamiento. Y muchos quizás deberíamos pedir perdón por vivir fuera del gozo que nos da esa paz, ¿no? Y por dejar que nuestro gozo sea menor y estemos preocupados y afanados en cosas inútiles, en cosas vanas de esta vida, ¿no? Pues como tenemos que concluir cómo se supone que debemos de actuar cuando ya estamos afanados esta es la pregunta final, o preocupados. ¿no? Sí, lo ha leído o lo ha comentado, y tú también has comentado el primer versículo que como recomendación podemos dar, ¿no? O sea, ¿cómo se supone que debemos actuar cuando ya estamos afanados y preocupados? Primera de Pedro 5:7, ¿no? Que lo has comentado tú. Echando significa... Sí, soltando. Soltando de ti. Lanzando. Toda vuestra ansiedad. Toda. Y hay que hacer énfasis en la palabra toda. Ansiedad, toda preocupación, todo afán. ¿Sobre quién? Sobre Él. Que es la condición para que Él cuide de nosotros. Claro que sí. Lo dice bien claro, ¿no? Quedamos en su brazo como un bebé. Claro. Los bebés no se preocupan de la declaración de la renta, de si hay dinero en la cuenta, de si... los bebés en los brazos. Y recibir amor y cariño, ¿no? Entonces debemos echar todas nuestras ansiedades, producto de nuestros afanes y preocupaciones sobre Él, para que Él pueda cuidarnos. Claro ¿no? que sí.
El segundo versículo también creo que lo hemos comentado, lo has dicho tú, no lo sé. Mateo 11:28, que también dice, venid a mí todos aquellos que estéis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Yo os haré Yo descansar. daré El paz. Señor es el Yo único daré que puede. paz, es lo que está diciendo. Yo haré Claro. descansar y yo mi paz os la voy a dar ahí cuando vosotros estéis cargados y trabajados, Su brazo ansiosos. es su presencia, brazo. es su dependencia. Justo. Que ningún niño está preocupado si faltan pañales para mañana. Es que tú no lo has No, visto. nada, Mami, nadie. ¿me has comprado pañales para mañana? Nada, Oye, mami, ¿hay postre para...? No, es que no. ellos se dejan en los brazos de su madre, Así de su es, padre. así es. Y así tenemos que ser con Dios eso. nos dice en este versículo, venid a mí, en imperativo, venid a mí. Entonces, ¿qué? Echa toda, no el 25, no el 50, no el 75, Claro, completa. todas tus cargas sobre mí, pero déjala, no te la lleves después, que hay quien va con las cargas al altar y luego cuando acaba se da la vuelta y recoge otra vez las cargas porque dice que son suyas. Claro. Vamos, nuestra forma de hablar debería, si no tengo afanes, no tengo preocupaciones, porque las he dejado Claro que sí. sobre mi Señor. Es como cuando tú le dejas las llaves, te vas de vacaciones y le dejas las llaves. ¿A quién se las dejas? ¿A alguien que no conoce? No, a una persona de confianza, obviamente. Tú se las dejas a una persona en que tienes Claro. confianza. Por lo mismo tenemos que hacer con los afanes. Exactamente. Tenemos confianza en Dios, déjalo. Ahí se prueba nuestra confianza. Claro, Ahí es donde se prueba. El diablo puede venir con cualquier problema que vendrá y cualquier frase, algo te va a ocurrir. Si no haces esto, si no haces lo otro, te va a ocurrir algo terrible, un accidente, una avería, no vas a llegar al fin de mes, estás enfermo, no vas a sanar. El diablo te puede venir con todas esas historias, ¿no? A veces, y esto quiero tocarlo y resaltarlo si nos quedan 2 minutos, 1 y medio. a veces también utiliza la superstición, como estas cadenas que vemos Sí, mucho sí. en internet, que yo a veces digo, Señor, ¿cómo es posible que este hermano que yo conozco me diga que mande esta Que si cadena a mandas 15 esto, personas, te va a venir, que me va no a sé pasar qué? algo bueno? No entiendo como cristiano, O si eres cristiano, mándalo. o si eres cristiano, es que Si eres cristiano, vive conforme a Cristo. es una manera de incitarnos Sí, sí. a participar en algo Sí, que es sí. una superstición. No, es así. Como aquella de las monedas, me envía una moneda o no sé qué, 1000 cosas de esas. Y hay muchos cristianos que participan en eso. El diablo utiliza eso también. Entonces, cuando vengan, entonces contestarle, en Dios, en Jesucristo dejé mis cargas, mis afanes, mis preocupaciones. Si tienes algún problema, habla con Él, Sí. porque yo ya no tengo esas preocupaciones. El asunto está en sus manos. Conmigo estás perdiendo el tiempo. Claro. Esa tendría que ser nuestra respuesta, ¿no? Y cuando hagamos esto empezarán y veremos ocurrir cambios en nuestra vida. Los problemas que antes nos parecían tan enormes empezarán a solucionarse. Amén. Porque estamos confiando, depositando nuestra fe, nuestra Amén. esperanza, nuestra confianza en Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Pues tenemos que acabar, Eusebio, en 2 palabras. En 2 palabras. En 2 palabras. Comunión. Amén. Comunión. En 2 Comunión. palabras es seguir a Cristo, vivir la Biblia, o sea, no tenerla como un libro. No un amuleto. Que no... tú lo lees y dices, ya lo he leído, ahora que me den otro. No, como, Sí. como algo vivo, como Una algo... dependencia con un cordón umbilical. Claro lo que dice, un alimento Jesucristo constante. Es la palabra. Fundamento, roca, base firme. La mente de Dios está aquí, Es revelado. está revelada aquí. Entonces, ¿qué necesito yo para superar todos los afanes, todas las preocupaciones que esta vida trae, que conlleva? Claro. Y cada día vemos más. Centrarnos en buscar Amén. a Cristo. Sí, Señor. Cristo no está perdido, ¿eh? El que está perdido somos nosotros. Cristo está ahí a la Ahí vuelta está. dando de quizás la vuelta. Clama en Está las ahí. calles la Es sabiduría. que muchas veces dicen, hay que buscar a Dios, buscar a Dios. Pues nosotros nos hemos desviado. Tienes que volverte del camino que llevas, Claro. porque Dios no se ha perdido, Dios está ahí para Así es. para ayudarte y para sacarte de Amén. todas esas dificultades, ¿no? Amén. Y entonces encontraremos la paz que necesitamos. Amén. Pues ya lo hemos visto, es algo obvio, evidente, que Dios quiere que tengamos una vida llena de paz y vamos a orar en ese sentido, vamos a ponernos de acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús, hemos expuesto tu palabra en varios programas, hoy culminamos, lo más importante es la comunión estrecha contigo, en el Espíritu y a través de tu palabra. Amén. Cuando nosotros nos centremos en eso, pongamos la mirada en eso y descartemos todo ataque como una muralla que nos rodea para que tú te ocupes, entonces las demás cosas serán hechas. Amén.
Te pedimos por aquellas personas que viven en ansiedad, en depresión, en estrés. Las preocupaciones les invaden, les inundan, les oprimen, les están pisoteando. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Padre amado, que tú libertes a todos los que puedan estar siguiendo este programa, que les des la visión clara, la luz en esta hora, de que puesta la mirada en ti pueden correr la carrera de la fe. Como dice en Hebreos 12, puesta la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Que te miren a ti, no al problema, que desechemos los problemas, que no nos importe, que nos pongamos unas tapas en los ojos, andar por fe, no por vista, y que podamos seguir hacia adelante, al propósito, y que nada ni nadie nos haga mirar las circunstancias ni el mañana, sino mirarte a ti y mirar tu voluntad. Guarda tú a cada persona que se encuentre identificada, que ha sido aún tocado su organismo. Desatamos sanidad sobre nuestros cuerpos, los cuerpos de los que nos siguen, para que nuestros cuerpos sean afirmados en la gracia y en el poder sobrenatural de Dios. Y guarda nuestros pensamientos y los pensamientos de los que nos escuchan, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento nos guarde el pensamiento, nos guarde el cuerpo, el corazón, en Cristo Jesús. Sea todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pues muchas gracias, Eusebio, una vez más. Nada. Hasta la próxima ocasión. Placer, sí. Y a todos ustedes, Dios les bendiga en el nombre de Jesús, y que la paz de Dios gobierne en estos días sus corazones, sus hogares, sus iglesias, sus trabajos y todo su ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor.